Si Philip Chisholm no empezó a oír voces a los 10 años, entonces no hay pruebas de que Philip Chisholm empezara a experimentar psicosis en ese momento. Y si Philip Chisholm no escuchaba voces. Y la única base que le sugiero de esa opinión era Philip Chisholm. Y Philip Chisholm no es un enfermo mental. En los silenciosos pasillos de la justicia, los ecos de un solemne martillo resuenan mientras se dictan sentencias de cadena perpetua a algunos de los chicos más peligrosos de la sociedad. Antes inocentes y llenos de promesas, ahora se enfrentan a la realidad de pasar toda su vida entre rejas. El drama de la sala del tribunal se desarrolla mientras las emociones se desbordan, dejándonos reflexionar sobre cómo reaccionan estas jóvenes almas cuando se enfrentan a la gravedad de sus crímenes. Acompáñenos en esta inmersión en la compleja psique de estos delincuentes juveniles, explorando sus reacciones ante sus sentencias. Josh Phillips. Josh Phillips, declarado culpable del asesinato de su vecina Maddie Clifton, de 8 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Este veredicto se produjo tras la condena de Phillips por cargos de asesinato en primer grado, ocurrido en noviembre de 1998, cuando solo tenía 14 años. Para entender la reacción de Josh Phillips ante su cadena perpetua, es necesario profundizar en las circunstancias que rodearon el crimen, su comportamiento durante el juicio y cualquier declaración o acción posterior que arroje luz sobre su mentalidad y sus emociones. El asesinato de Maddie Clifton conmocionó a la comunidad de Jacksonville, Florida, y acaparó la atención de los medios de comunicación. La desaparición de Maddie el 3 de noviembre de 1998 desencadenó una búsqueda masiva en la que participaron las fuerzas del orden y voluntarios del vecindario. Trágicamente, su cuerpo fue descubierto una semana después, oculto bajo la cama de agua de Josh Phillips, en la casa de su familia. Había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte. Tras el asesinato de Maddie, Josh Phillips fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. A pesar de su corta edad en el momento del crimen, la gravedad de sus actos y la naturaleza brutal de la muerte de Maddie llevaron a los fiscales a solicitar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la conducta y el comportamiento de Josh Phillips ofrecieron una imagen compleja. Por un lado, se le describió como un adolescente tranquilo e introvertido, que mostraba poca emoción ante el tribunal. Algunos observadores interpretaron su actitud estoica como un signo de falta de remordimiento o de distanciamiento de la gravedad de sus actos. Otros lo vieron como un mecanismo de defensa, una forma de Phillips de hacer frente a la abrumadora tensión y al trauma de su situación. El equipo de defensa de Phillips argumentó que sus acciones fueron el resultado de un trágico accidente y no de un asesinato premeditado. Alegaron que Phillips había golpeado accidentalmente a Maddie con un bate de béisbol mientras jugaban en su habitación y que, presa del pánico, escondió su cuerpo por miedo. Sin embargo, los fiscales pintaron un cuadro diferente, presentando pruebas de que Phillips había atacado deliberadamente a Maddie con la intención de matarla. Finalmente, el jurado declaró a Phillips culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El veredicto suscitó diversas reacciones entre la familia de Phillips, sus amigos y la comunidad en general. Para el propio Phillips, la realidad de su cadena perpetua fue probablemente un shock. Con solo 14 años, se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, con pocas esperanzas de salir en libertad. Es posible que esta realidad le resultara abrumadora y que Phillips se sintiera asustado, confuso e inseguro sobre su futuro. En los años posteriores a su condena, Phillips ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus actos y asumir las consecuencias de su delito. Aunque se sabe poco sobre sus pensamientos y sentimientos desde que fue condenado, es posible que haya experimentado una serie de emociones, como remordimiento, arrepentimiento y deseo de redención. Para la familia de Maddie Clifton, la cadena perpetua impuesta a Josh Phillips supuso una sensación de cierre y justicia. Aunque nada podría curar por completo el dolor de la pérdida de su hija, saber que su asesino tendría que rendir cuentas de sus actos proporcionó cierto consuelo. En la comunidad en general, el asesinato de Maddie sirvió para recordar la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia para proteger a los niños. El caso suscitó conversaciones sobre la seguridad infantil y la necesidad de que los padres y cuidadores se mantengan alerta para proteger a sus hijos de posibles peligros. En última instancia, la condena a cadena perpetua de Josh Phillips es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia y del profundo impacto que puede tener en las personas, las familias y las comunidades. Mientras Phillips sigue cumpliendo su condena entre rejas, su caso sirve de advertencia y recordatorio
de la importancia de buscar justicia para las víctimas y de hacer que los agresores rindan cuentas de sus actos. Dylann Roof. En otra interesante y devastadora historia de asesinatos se encuentra Dylann Roof, un nombre que quedará asociado para siempre a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Nacido el 3 de abril de 1994 en Columbia, Carolina del Sur, Roof creció en un hogar desestructurado. Sus padres se divorciaron cuando él era solo un niño, lo que le obligó a enfrentarse a las complejidades de la vida sin una estructura familiar estable. Al entrar en la adolescencia, Roof empezó a mostrar signos de ira y resentimiento profundamente arraigados. Fue durante esta época cuando las creencias racistas de Roof empezaron a arraigar. Se sumergió en foros y sitios web que propagaban ideologías de supremacía blanca. Estas plataformas se convirtieron en una cámara de eco para su odio, alimentando su visión distorsionada del mundo y avivando su deseo de pasar a la acción. La radicalización de Roof alcanzó su punto álgido en los meses previos a la masacre de la iglesia de Charleston. Se obsesionó con la idea de iniciar una guerra racial, creyendo que era su deber encender las llamas de la división racial. Sus objetivos estaban claros: los afroamericanos, a quienes veía como una amenaza para la raza blanca. La tarde del 17 de junio de 2015, Roof puso en marcha su siniestro plan. Entró en la histórica iglesia metodista episcopal africana Emmanuel de Charleston, Carolina del Sur, con el pretexto de unirse a una sesión de estudio de la Biblia. Pocos sabían las desprevenidas víctimas que estaban a punto de enfrentarse a un horror inimaginable. Cuando el grupo de estudio de la Biblia se reunió en el sótano de la iglesia, Roof se sentó entre ellos, aparentemente mimetizado. Pero detrás de su fachada tranquila se estaba gestando una tormenta. Con el corazón lleno de odio, sacó una pistola Glock del calibre 45 y abrió fuego contra los inocentes fieles. El acto de violencia de Roof causó conmoción en todo el país, dejando comunidades devastadas y un país enfrentado a la dura realidad del odio racial. La masacre de la iglesia de Charleston se convirtió en un duro recordatorio de que el racismo aún perdura en los rincones más oscuros de la sociedad, listo para sacar su horrible cabeza. Pero a medida que se desarrollaba la investigación, surgió una escalofriante revelación. Las intenciones de Roof iban más allá del acto de asesinato. Quería desencadenar una guerra racial, sembrar la semilla de la división y el caos. Sus acciones no eran las de un joven con problemas que buscaba llamar la atención, sino que estaban calculadas e impulsadas por una ideología retorcida. A medida que avancemos en esta historia, exploraremos los procedimientos judiciales que siguieron a la detención de Roof, el impacto emocional en las familias de las víctimas y el veredicto final que selaría su destino. La sala del tribunal fue un campo de batalla, donde las familias de las víctimas, los supervivientes y el público se enfrentaron cara a cara con el hombre que había destrozado sus vidas. Dylann Roof, el autor de la masacre de la iglesia de Charleston, permanecía estoicamente sentado en su mono naranja, con los ojos fijos en el proceso que determinaría su destino. La fiscalía presentó un caso convincente, exponiendo meticulosamente las pruebas contra Roof. Reprodujeron escalofriantes grabaciones de audio de su confesión, en las que expresaba sus motivaciones racistas y su deseo de iniciar una guerra racial. Mientras las familias se desahogaban por la pérdida de sus seres queridos, Roof permanecía sentado, aparentemente indiferente. Su falta de remordimiento no hizo sino avivar el fuego de su ira. Exigían justicia, un castigo que reflejara la magnitud de sus crímenes. Aunque la defensa describió a Roof como una persona perturbada, influida por el extremismo, la acusación contraatacó, haciendo hincapié en la naturaleza calculada de sus acciones. Por desgracia, Roof fue declarado culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en aplausos y lágrimas, un suspiro colectivo de alivio de las familias de las víctimas y de la comunidad. Se había hecho justicia, y Roof se enfrentaría a las consecuencias de sus atroces crímenes. Pero la historia no terminó ahí. Mientras el juez se preparaba para dictar sentencia, se produjo un cambio en el comportamiento de Roof. Por primera vez, un destello de emoción cruzó su rostro. Era una mezcla de ira, frustración y quizá incluso miedo. Se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El juez, conocido por su severidad e inquebrantable enfoque de la justicia, condenó a Roof a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez con una sensación de clausura. Mientras Roof era conducido fuera, sus ojos se cruzaron con los de las familias de las víctimas. Había un brillo de satisfacción en sus ojos, la sensación de que por fin se había hecho justicia. Philip Chisholm. Todo empezó el 22 de octubre de 2013 en el Instituto Danvers de Massachusetts. Colin Ritzer, una querida profesora de matemáticas,
Pidió a su alumno Philip Chisholm que se quedara después de clase. Poco sabía ella que esta petición, aparentemente ordinaria, daría lugar a una espeluznante cadena de acontecimientos. Chisholm, que entonces tenía 14 años, acababa de mudarse a Massachusetts desde Clarksville, Tennessee. Ritzer, conocida por su carácter afectuoso, trató de entablar una conversación ligera con Chisholm, preguntándole por su nueva comunidad. Sin embargo, algo pareció inquietarle, y la conversación tomó un cariz oscuro. Otro estudiante, que también se había quedado hasta tarde ese día, declaró que Chisholm se alteró visiblemente durante la conversación, lo que llevó a Ritzer a cambiar de tema. Momentos después, Ritzer salió de su clase y se dirigió al baño de mujeres. Las imágenes de vigilancia de las 140 cámaras de la escuela captaron los escalofriantes momentos que siguieron. Chisholm asomó la cabeza fuera del aula de Ritzer, miró por el pasillo antes de volver con la capucha puesta y un par de guantes. Entró en el cuarto de baño y minutos después salió con los pantalones negros que llevaba Ritzer. Los fiscales revelarían más tarde los horripilantes detalles del crimen. Ritzer había sido violada 2 veces, degollada y estrangulada. La brutalidad del ataque era inimaginable, y no dejaba lugar a dudas de que Chisholm había ido a la escuela ese día con un terrible propósito. Pero el horror no acabó ahí. Los fiscales alegaron que Chisholm utilizó un contenedor de reciclaje para trasladar el cuerpo sin vida de Ritzer a una zona boscosa fuera de la escuela, donde continuó el ataque. El forense declaró que la violencia fue tan extrema que fue imposible determinar si Ritzer ya estaba muerta antes de ser trasladada. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades descubrieron pruebas escalofriantes en la mochila de Chisholm. En su interior encontraron un cúter, una máscara, guantes y una sudadera con capucha, todo lo cual apuntaba a la premeditación del crimen. Los impactantes detalles del crimen conmocionaron a la comunidad de Danvers y a todo el país. La naturaleza insensata y brutal del asesinato de Ritzer hizo que todo el mundo buscara respuestas y justicia. El juicio de Philip Chisholm estuvo marcado por intensas emociones y testimonios apasionantes. Los fiscales ofrecieron una imagen escalofriante de las acciones de Chisholm en ese fatídico día, presentando al jurado partes del vídeo de vigilancia del Instituto Danvers. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que los abogados defensores de Chisholm no refutaban su implicación en el crimen. En su lugar, argumentaron que sufría un trastorno psicótico en el momento del asesinato. Sin embargo, la acusación refutó con vehemencia esta afirmación, afirmando que las acciones de Chisholm fueron premeditadas y no el resultado de una enfermedad mental. En su alegato final, la fiscal adjunta Kate McDougall hizo una declaración contundente a los miembros del jurado. Hizo hincapié en que hacer algo horrible no convierte a una persona en loca, desafiándoles a estar seguros, más allá de toda duda razonable, de que Chisholm no padecía una enfermedad mental. Finalmente, tras 9 horas de deliberaciones a lo largo de 2 días, se llegó al veredicto. Philip Chisholm fue declarado culpable de asesinato en primer grado, violación con agravantes y robo a mano armada. Sin embargo, fue declarado inocente de un segundo cargo de violación con agravantes. Mientras se leía el veredicto de culpabilidad, Chisholm no mostró ninguna emoción y miró fijamente al frente. Su falta de reacción no hizo sino aumentar la escalofriante naturaleza de sus crímenes. Por el contrario, la familia de la víctima, en particular su madre, no podía contener su dolor. El juicio concluyó con una vista oral, programada para una fecha posterior, en la que se debatirá la sentencia. Debido a que fue juzgado como menor, Chisholm, al parecer, será condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, al cabo de entre 15 y 25 años. El veredicto y la posterior sentencia dejaron a muchos cuestionando el sistema de justicia y el castigo apropiado para crímenes tan atroces cometidos por un menor. Conrad Schaefer. Conrad Schaefer, un nombre que ha conmocionado al mundo jurídico, se ha visto recientemente en el centro de un caso judicial de gran repercusión que, en última instancia, determinará su destino. Desde la detención inicial hasta los dramáticos procedimientos judiciales, cada paso del viaje de Schaefer está lleno de giros sensacionales que le dejarán al borde de su asiento. Fue un día que cambió para siempre la tranquila comunidad de Osceola, Florida. El 15 de abril de 2016, la tragedia golpeó en forma de un tiroteo sin sentido que dejó múltiples vidas perdidas y una comunidad destrozada. En el centro de todo estaba un adolescente llamado Conrad Schaefer, cuyas acciones conmocionaron a la ciudad y condujeron a un drama judicial que cautivó al país. El día comenzó como cualquier otro en Osceola, pero pronto daría un giro oscuro y trágico. Conrad Schaefer, que por aquel entonces solo tenía 18 años, se embarcó en un tiroteo que se cobró la vida de varias personas y dejó a la comunidad conmocionada e incrédula. A medida que sonaban los disparos y se desataba el caos,
Los residentes corrían en busca de seguridad, sin ser conscientes del horror que se estaba desarrollando a su alrededor. A medida que se iban conociendo los detalles del tiroteo, las autoridades trabajaban incansablemente para reconstruir los acontecimientos que condujeron a la tragedia y hacer que los responsables respondieran de sus actos. Conrad Schaffer fue detenido por las fuerzas del orden y llevado a juicio para ser acusado de su participación en la violencia sin sentido. El juicio, un espectáculo de drama jurídico, serviría de plataforma para que los fiscales presentaran pruebas contra Schaffer y buscaran justicia para las víctimas y sus familias. La fiscalía no perdió tiempo en presentar un caso convincente contra Schaffer, exponiendo meticulosamente las pruebas que lo relacionaban con los crímenes. La defensa, por su parte, pintó el cuadro de un hombre que había sido acusado injustamente, poniendo de relieve las incoherencias de la investigación y planteando dudas sobre la credibilidad de los testigos. A lo largo del juicio, las reacciones de Schaffer fueron objeto de un minucioso escrutinio. Algunos lo describieron como una persona sin emociones, mientras que otros vieron atisbos de ira y frustración. Cuando la acusación presentó los detalles gráficos de los asesinatos, el rostro de Schaffer permaneció estoico, sin mostrar apenas emoción. Era como si hubiera construido un muro impenetrable a su alrededor, protegiendo sus verdaderos pensamientos y sentimientos de las miradas indiscretas de la sala. La falta de emociones visibles de Schaffer puede interpretarse de distintas maneras. Algunos pueden verlo como un signo de culpabilidad, un intento de distanciarse de los horribles actos de los que se le acusa. Otros sostienen que podría tratarse de un mecanismo de supervivencia, una forma de distanciarse de la gravedad de la situación. En cualquier caso, su comportamiento ha cautivado a la opinión pública y ha alimentado las especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Tras estudiar detenidamente las pruebas presentadas y los argumentos de la acusación y la defensa, el jurado ha llegado a un veredicto. Por el cargo de asesinato en primer grado, el jurado declara culpable al acusado, Conrad Schaffer. El rostro de Schaffer permaneció impasible, pero un destello de emoción pasó por sus ojos. Culpable. El peso de la palabra flotaba en el aire, un veredicto final que alteraría para siempre el curso de la vida de Schaffer. Una vez emitido el veredicto de culpabilidad, llegó el momento de la fase de sentencia del juicio. La fiscalía pidió el castigo más severo, argumentando que los crímenes de Schaffer merecían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas encontraron consuelo en la decisión del juez, sabiendo que Schaffer nunca volvería a salir en libertad. Fue una victoria agridulce, una pequeña medida de cierre ante una pérdida inimaginable. Sandell Jackson. Sandell Jackson, nacido en el año 1985, se encontró en el centro de un desgarrador crimen que sacudió a la comunidad de la Universidad de Wisconsin. En febrero de 2010, comenzó el juicio por el intento de robo y asesinato de Nathan Potter, un prometedor estudiante cuya vida se truncó trágicamente. Mientras la sala se llenaba de expectación, el jurado se preparaba para emitir su veredicto, determinando el destino de Sandell Jackson. Las pruebas presentadas durante el juicio ofrecieron un sombrío panorama de los acontecimientos que tuvieron lugar aquel fatídico día. Se reveló que Jackson, movido por la codicia y el deseo de conseguir dinero rápido, había apuntado a Potter en un intento de robo frustrado. La fiscalía expuso meticulosamente la secuencia de los hechos, destacando las calculadas acciones de Jackson y las devastadoras consecuencias que tuvieron para la familia y los amigos de Potter. Los testigos declararon sobre los escalofriantes detalles del crimen, relatando el terror y el caos que se produjeron. El equipo de defensa de Jackson intentó poner en duda las pruebas, pero el peso abrumador de los hechos dejaba poco margen para la duda. El jurado, tras una cuidadosa deliberación, llegó a su veredicto. Mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto álgido, el jurado emitió su veredicto: culpable. Las palabras resonaron en la sala, atravesando los corazones de los presentes. Pero fue la reacción de Jackson la que conmocionó a la sala. Con una mirada fría y sin remordimientos, se dirigió a la afligida familia de Potter y profirió insultos, añadiendo sal a sus ya profundas heridas. La audacia y la falta de empatía de Jackson fueron recibidas con incredulidad e indignación. La sala del tribunal se llenó de jadeos y murmullos, mientras la familia se esforzaba por comprender la crueldad de sus actos. Pero el desafío de Jackson no terminó ahí. Mientras le escoltaban fuera de la sala, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que residía en su interior. Estaba claro que Jackson no tenía remordimientos por el dolor que había causado, y sus acciones no hicieron sino consolidar la gravedad de sus crímenes. La vista de la sentencia, en abril de 2010, fue otra oportunidad para que Jackson mostrara su verdadera naturaleza. Cuando volvió a mirar a la familia de Potter, los agentes se abalanzaron inmediatamente sobre él, decididos a impedir que siguiera faltando al respeto. Se produjo un breve forcejeo, pero Jackson fue sometido rápidamente, rociado con gas pimienta e inmovilizado por 3 agentes antes de ser sacado por la fuerza de la sala. La sala quedó en estado de shock e incredulidad.
La insensibilidad y la falta de remordimiento mostradas por Sean Jackson durante el juicio y la sentencia dibujaron el escalofriante retrato de un hombre consumido por la oscuridad. Sus acciones y reacciones solo sirvieron para agravar el dolor y el trauma sufridos por los seres queridos de Potter. Tras la escandalosa muestra de rebeldía y falta de remordimiento de Sean Jackson durante el juicio y la sentencia, el impacto en la familia de Nathan Potter y en la comunidad fue profundo. El dolor y el trauma infligidos por las acciones de Jackson se vieron agravados por su insensible comportamiento en la sala del tribunal. La familia de Potter, que ya se enfrentaba a la devastadora pérdida de su ser querido, tuvo que soportar la angustia adicional de presenciar los gestos irrespetuosos y los insultos de Jackson. Su dolor se agravó al darse cuenta de que el hombre responsable de la muerte de su hijo no mostraba ningún remordimiento por su atroz crimen. Los hermanos Bever, Michael y Robert Bever, dos hermanos de Tulsa, Oklahoma, fueron acusados de cometer uno de los crímenes más espeluznantes que se recuerdan. En 2015, asesinaron brutalmente a sus padres y a 3 de sus hermanos, dejando un rastro de devastación a su paso. Los detalles de este caso son realmente espeluznantes, y el impacto en la comunidad no puede ser exagerado. El móvil de los asesinatos se reveló como un deseo de notoriedad y un plan para llevar a cabo un asesinato en masa inspirado en videojuegos violentos y otros medios de comunicación. Los hermanos planearon meticulosamente el ataque, abasteciéndose de armas y fabricando chalecos antibalas improvisados para llevar a cabo su plan. Tras los asesinatos, Robert y Michael Bever fueron detenidos y acusados de múltiples cargos de asesinato, en primer grado, y otros delitos relacionados. Ambos hermanos se declararon inicialmente inocentes de los cargos, pero Robert cambió más tarde su declaración a culpable a cambio de una pena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Michael, por su parte, optó por ir a juicio. El juicio se celebró en el juzgado del condado de Tulsa, donde los hermanos Bever se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. Michael Bever, el menor de los dos, fue escoltado por los pasillos por su abogado defensor, Corbin Brewster, mientras el mundo observaba con incredulidad. La sala del tribunal se llenó de tensión y expectación mientras la fiscalía presentaba su caso contra los hermanos. Durante el juicio, se dieron a conocer pruebas gráficas relacionadas con los asesinatos de la familia Bever, que conmocionaron al público y solidificaron aún más la gravedad de los crímenes cometidos. El jurado se enfrentó a la difícil tarea de determinar el castigo apropiado para estos actos atroces. Finalmente, tras semanas de emotivos testimonios y deliberaciones, el juez dictó sentencia. Fue un momento que cambiaría para siempre la vida de los hermanos Bever. La severidad del castigo conmocionó a la sala y a todo el país. El impacto de las acciones de los hermanos Bever se extendió mucho más allá de su familia inmediata. La hermana superviviente, que sobrevivió milagrosamente al ataque, sufrió secuelas físicas y emocionales que nunca se curarán del todo. La comunidad tuvo que enfrentarse a una pérdida inimaginable y a la pregunta de cómo pudo ocurrir semejante tragedia. Mientras se desarrollaba el drama en la sala del tribunal, la defensa anunció inmediatamente sus planes de apelar la decisión. Alegaron que la sentencia era demasiado dura y solicitaron una reconsideración. La batalla legal estaba lejos de terminar, añadiendo otra capa de complejidad a un caso ya de por sí impactante. Cuando el juez pronunció la sentencia, se hizo un gran silencio en la sala. Michael y Robert Bever, que habían mostrado poca emoción durante el juicio, se enfrentaban ahora a la realidad de pasar el resto de sus vidas entre rejas. El peso de sus acciones y la severidad de su castigo parecieron finalmente asimilarse. Michael Bever, el hermano menor, parecía aturdido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Era como si no pudiera comprender la magnitud de la sentencia que se le había impuesto. Darse cuenta de que probablemente no volvería a experimentar la libertad fue un golpe devastador. El peso de una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional pesaba sobre él. Robert Bever, el hermano mayor que ya se había declarado culpable de los asesinatos, mostraba un comportamiento estoico. Había aceptado su destino mucho antes de la sentencia, pero la gravedad del momento seguía siendo palpable. Los familiares de las víctimas, que habían sufrido un dolor y una pérdida inimaginables, miraban con sentimientos encontrados. Aunque la sentencia aportaba cierta sensación de justicia, nunca podría curar por completo las heridas dejadas por las acciones de los hermanos Bever. Sus vidas habían quedado destrozadas para siempre, y las cicatrices permanecerían toda la vida. La reacción de los hermanos Bever ante su sentencia en el tribunal fue un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. El peso de sus actos y las consecuencias a las que ahora se enfrentaban eran innegables. Alyssa Bustamante.
En un pequeño pueblo rural al oeste de Jefferson City, Missouri, tuvo lugar un horrible crimen que conmocionaría a la comunidad y al país. Alisa Bustamante, una adolescente problemática, cometió un acto tan atroz e inimaginable que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Fue en octubre de 2009 cuando Alisa, que entonces tenía solo 15 años, llevó a cabo un plan escalofriante. Movida por una oscura curiosidad, estranguló, cortó y apuñaló a Elizabeth Olten, de 9 años. ¿El motivo? Alisa quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. La brutalidad del crimen provocó escalofríos a todos los que conocieron los detalles. Pero el horror no acabó ahí. Después de acabar con la joven vida de Elizabeth, Alisa condujo a las autoridades a una tumba poco profunda en el bosque detrás de su vecindario. Bajo un manto de hojas, yacía oculto el cuerpo sin vida de Elizabeth, trágico testimonio de las profundidades de la depravación de Alisa. El descubrimiento del crimen conmocionó a la unida comunidad, dejando a vecinos y amigos incrédulos. ¿Cómo podía alguien tan joven cometer un acto tan atroz? La búsqueda de respuestas conduciría a los tribunales, donde Alisa se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. Los procedimientos judiciales que rodearon el caso de Alisa Bustamante estuvieron llenos de tensión, emoción y un profundo sentimiento de dolor. A medida que se desarrollaba el juicio, los impactantes detalles del crimen quedaban al descubierto, dejando atónitos a todos los asistentes. Alisa, que ahora tiene 18 años, se presentó ante el juez con las manos atadas a la cintura y los pies encadenados. Frente a la afligida madre y los hermanos de Elizabeth, luchó por encontrar las palabras adecuadas para expresar su remordimiento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras respiraba hondo y decía: «Sé que las palabras nunca serán suficientes y que nunca podrán describir adecuadamente lo horrible que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida por recuperarla, lo haría. Lo siento». La madre de Elizabeth, Patty Price, que antes había expresado su odio hacia Alisa, permanecía sentada en silencio, con la mirada fija hacia adelante. El peso de la tragedia era palpable en la sala. El dolor de la pérdida y la devastación causada por las acciones de Alisa flotaban en el aire. Los abogados de la defensa abogaron por una pena inferior a la cadena perpetua, presentando el consumo por parte de Alisa del antidepresivo Prozac como un factor que contribuía a sus tendencias violentas. Revelaron su larga batalla contra la depresión y su anterior intento de suicidio por sobredosis de analgésicos. Sin embargo, la Fiscalía pidió una condena más larga, destacando la premeditación y los escalofriantes detalles del crimen. Se reveló que Alisa había cavado 2 tumbas con antelación, lo que indicaba un nivel de planificación que provocaba escalofríos a quienes la escuchaban. Además, había enviado a su hermana pequeña para que atrajera a Elizabeth al exterior con una invitación para jugar la noche del asesinato. El testimonio de David Rice, sargento de la patrulla de carreteras del estado de Missouri, ofreció una imagen inquietante de la mentalidad de Alisa. Había expresado su deseo de saber lo que se sentía al matar a alguien, una revelación que dejó a la sala del tribunal, sumida en la incredulidad. Se leyeron en voz alta anotaciones encontradas en el diario de Alisa que revelaban su retorcido regocijo ante el acto de quitar una vida. «Los estrangulé, los degollé y los apuñalé, y ahora están muertos», había escrito Alisa. «No sé cómo sentirme ahora. Fue increíble. En cuanto superas la sensación de «oh my God, no puedo hacer esto», es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL». Al concluir el juicio, el juez dictó la sentencia que alteraría para siempre la vida de Alisa. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, una decisión que dejó a la sala en un estado de sombría reflexión. Morgan Leppert. En los oscuros rincones del mundo criminal hay historias que desafían las creencias y ponen en tela de juicio nuestra comprensión de la naturaleza humana. La trayectoria de Morgan Leppert es una de ellas. Con solo 15 años, se vio implicada en un brutal asesinato que conmocionó a toda una comunidad. El viaje de Morgan Leppert hacia la oscuridad comenzó un día aparentemente normal de 2008. A la tierna edad de 15 años, se vio envuelta en una red de violencia y brutalidad que cambiaría su vida para siempre. Fue en la tranquila localidad de Palatka, Florida, donde el camino de Morgan dio un giro siniestro. Junto a su entonces novio, Toby Lowry, emprendió un camino de destrucción que dejaría una huella indeleble en la comunidad. Aquel fatídico día, Morgan y Toby entraron en casa de Ruth Wittenberg, de 66 años, una mujer desprevenida que se convertiría en la víctima de su atroz acto. Lo que ocurrió entre aquellas paredes fue una pesadilla inimaginable. Los detalles del crimen son demasiado truculentos para relatarlos, pero baste decir que fue una escena de horror indescriptible.
Ruth Wittenberg fue brutalmente asesinada y las ondas de choque reverberaron por toda la comunidad, dejando a todos en un estado de incredulidad. A medida que se desarrollaba la investigación, la verdad empezó a salir a la luz, dibujando el cuadro de un crimen que desafiaba la comprensión. Morgan Leppert, una joven con toda la vida por delante, se había visto envuelta en una red de oscuridad y violencia. La comunidad se preguntaba cómo era posible que alguien tan joven pudiera albergar tanta maldad. El juicio que siguió proporcionaría algunas respuestas, pero también revelaría las profundidades impactantes de la implicación de Morgan Leppert en el crimen. A medida que avanzaba el juicio, la tensión en la sala alcanzaba su punto álgido. Morgan Leppert, que ahora tenía 16 años, estaba sentada en la silla de la acusada y recorría la sala con ojos nerviosos. El peso de las pruebas contra ella era innegable, y la acusación se aseguró de no dejar lugar a dudas. A lo largo del juicio, la conducta de Morgan fue una mezcla de desafío y vulnerabilidad. A veces parecía distante, como si intentara distanciarse de la gravedad de sus actos, pero hubo momentos en los que su fachada se resquebrajó, revelando atisbos de la agitación que llevaba dentro. Uno de esos momentos se produjo cuando la acusación reprodujo una escalofriante grabación de Morgan Leppert, confesando el asesinato. El sonido de su propia voz, fría y carente de remordimientos, resonó en la sala, provocando escalofríos entre los presentes. Fue un momento crucial que dejó a todos incrédulos. La reacción de Morgan fue un escalofriante recordatorio de la oscuridad que residía en su interior. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se contorsionó con una mezcla de ira y resignación. Era como si se enfrentara a la realidad de sus actos por primera vez. Por fin llegó el momento. El juez, con expresión severa, leyó la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras flotaron en el aire, y la reacción de Morgan fue nada menos que estremecedora. Lanzó un grito desgarrador, con la cara contorsionada por la rabia y la incredulidad. Fue un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de los presentes. La sala estaló en una mezcla de yadeos y murmulos, mientras el peso de la sentencia se hundía. Pero el arrebato de Morgan no terminó ahí. Mientras la sacaban de la sala, arremetió contra los guardias, pataleando y gritando. Fue una muestra de desafío, un intento desesperado de aferrarse a los últimos jirones de su libertad. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. ¿Le gustaría conocer más historias como esta? Haga clic en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.